En este vídeo vamos a empezar a ver los elementos básicos de programación en Java. En concreto, en este vídeo hablaremos de la estructura de un programa en Java y en los siguientes vídeos empezaremos a hablar de otros elementos. Comenzaremos con los tipos de datos que podemos emplear en programación y a continuación veremos los operadores. Comenzaremos por el operador asignación, luego los operadores aritméticos y el resto de operadores. Bien, vamos a empezar por la estructura básica de un programa en Java. La estructura sintáctica de Java es muy parecida a C y a C++. De hecho, por su diseño, permite a los programadores de cualquier otro lenguaje y, en concreto, a los programadores de C y C++ leer código en Java sin demasiada dificultad. A modo de ejemplo, las sentencias se separan entre sí por caracteres de punto y coma en el código fuente de un programa en Java. Eso sí, Java es un lenguaje orientado a objetos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el código se incluye dentro de clases de objetos. Como ya veremos en su momento, las clases son combinaciones de datos, que pueden ser constantes, variables y de rutinas, también denominados de manera específica en Java como métodos. De hecho, una clase contiene el programa rutina o método principal, es decir, la función main. La estructura de un programa simple incluye siempre la declaración de una clase principal. Esa clase principal va a contener una función o rutina principal, también llamado método. El identificador de esta función va a ser siempre main. Todo programa en Java que queramos que sea ejecutable y que se ejecute por línea de comandos va a tener una clase principal con un método principal denominado main. Dentro de esta función main nos encontraremos las diferentes sentencias que se ejecutarían secuencialmente cuando ejecutemos el programa. Por ejemplo, vamos a mostrar el programa más sencillo, un programa que al ejecutarse sencillamente muestra un mensaje por pantalla. En este caso, en el código fuente, lo primero que nos encontramos es con un comentario. Ese comentario está ocupando las 4 primeras líneas del código fuente del programa y se delimita por unos caracteres, en concreto barra asterisco para iniciar el comentario y asterisco barra en la 4ª línea para finalizar ese comentario. A continuación aparece la cabecera de nuestra clase principal, que en este caso le hemos llamado hola. La clase principal contiene una función principal, una función main. Y dentro de esta función principal nos vamos a encontrar las diferentes sentencias que se ejecutan cuando nosotros queramos ejecutar el programa. En este caso tenemos dos llamadas a un método estándar de Java, al método println, que nos permite visualizar datos por pantalla. Esto sería el contenido de nuestro archivo fuente de la clase hola, que almacenaríamos en un archivo con el mismo nombre que la clase principal, respetando mayúsculas y minúsculas. Si la clase principal se llama hola, el archivo se tiene que llamar hola y luego le ponemos la extensión .java. De tal manera que luego cuando empleemos el símbolo del sistema, el cmd o terminal, nosotros podamos de manera sencilla indicarle al compilador el nombre del archivo fuente con la clase principal que queramos compilar. Lo haremos con javac hola.java. Si no ha encontrado ningún error en el código fuente del programa, generará el archivo hola.class que a continuación podremos ejecutar gracias al intérprete Java con la línea de comandos java espacio hola. De esa manera se ejecutarían secuencialmente las diferentes sentencias que hayamos incluido en el método principal. Perfecto. Vamos a hablar de algunos de los elementos de este código fuente. En primer lugar, los comentarios. Comentarios en Java los podemos poner de diferentes maneras. Por ejemplo, lo podemos hacer al estilo de C y C++, delimitándolos por los caracteres
barra asterisco de inicio y asterisco barra para finalizarlo. También lo podemos hacer con un estilo de C++, utilizando dos barras, una secuencia de dos barras. De esta manera el comentario llega al final de la línea de código. O incluso podemos utilizar un estilo específico de Java, llamado estilo Javadoc, en el que en lugar de utilizar la secuencia de caracteres barra asterisco, se emplea barra asterisco y otra vez asterisco para iniciar el comentario. Muchos de los programadores suelen incluir un asterisco al principio de cada línea del comentario para facilitar su lectura tal y como se muestra en la pantalla, pero esto es un ejemplo de estilo. Además de los comentarios, nos vamos a encontrar lo que son los elementos básicos de programación o tokens. Se denomina token a cualquier elemento muy pequeño, al elemento más pequeño del código fuente, de hecho, de un programa que es significativo, interpretado o entendido por el compilador. Y en principio vamos a tener 4 categorías de tokens. En primer lugar, los identificadores, los nombres que le demos a los datos, constantes, variables, pero también a los métodos que empleemos en nuestro programa. En segundo lugar, vamos a tener los literales, también llamadas constantes literales, que ya tienen un significado propio en Java. Por ejemplo, las constantes literales numéricas, 2013, o las cadenas, que van entre parejas de caracteres de comillas dobles, hola. En tercer lugar, vamos a tener como categoría de tokens los operadores, por ejemplo, el operador suma, que es el carácter más. Y finalmente vamos a tener los separadores de elementos, por ejemplo, un punto y coma, por ejemplo, una pareja de llaves, una pareja de asteriscos, etc. Bien, finalmente también nos vamos a poder encontrar en el código fuente de un programa en Java los identificadores. Los identificadores son los nombres que se le asignan a las variables, a los métodos, a las clases y a otros elementos que iremos viendo en el código fuente de un programa. Comienzan siempre por un carácter correspondiente a una letra, ya sea mayúscula o minúscula, un carácter de subrayado o un carácter de dólar. Si bien los siguientes caracteres de un identificador pueden ser también dígitos. En Java hay que tener cuidado porque se distinguen las mayúsculas de las minúsculas en los identificadores. Nunca se emplean otro tipo de caracteres, por ejemplo, espacios en blanco o caracteres como la interrogación, el carácter del porcentaje, etc. Y en principio, para construir un identificador en el código fuente de un programa en Java no hay un límite máximo de caracteres. Se recomienda, eso sí, que los identificadores sean significativos, tengan algo que ver con su papel dentro del código fuente del programa. Una regla que hay que respetar es que no puede emplearse el identificador ya declarado para un elemento con otro fin, es decir, para otro elemento en el mismo bloque del código fuente del programa. Veremos en su momento que habrá alguna excepción. Y finalmente, comentar que existe un conjunto de palabras reservadas en Java que no podemos emplear como identificadores en nuestros programas porque ya tienen un significado propio, específico, en el lenguaje Java. En la pantalla se puede observar el conjunto de palabras reservadas en Java, que ya tienen un significado predefinido. La iremos viendo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio del lenguaje de programación Java. En los siguientes vídeos iremos viendo el resto de elementos básicos de programación.